Buenos días, con ustedes la señora Hides, la maestra de cuarto grado de inmersión de Frederick Douglass. Un saludo muy especial a nuestra comunidad hispana en Seaford. Hoy voy a estar leyendo el capítulo 11 del Niño que domó el viento. El título de este capítulo es El molino cobra vida. A la tarde siguiente empecé a construir la máquina. Saqué la bicicleta, el ventilador, las aspas, las tuercas, los tornillos y la dinamo afuera, y lo dispuse todo en la tierra. Escogí una zona detrás de la cocina que iba a ser las veces de mi laboratorio. La acacia que había allí daba sombra de sobras contra el sol de la mañana y también había llegado a la conclusión de que se trataba del lugar ideal para coger los vientos del este que soplaban desde el lago y sobre las colinas. Lo primero que quería hacer era conectar las aspas al ventilador, para lo que necesitaba un taladro. Así que fui a la cocina, coloqué el clavo que tenía sujeto a la mazorca en el fuego y cuando estuvo bien rojo, practiqué un patrón cuadrado de 4 agujeros en la parte superior de cada aspa y 2 más en el centro. Aquel proceso de calentar, derretir y volver a calentar duró casi 3 horas. Lo siguiente fue vaciar en el suelo la bolsa de tuercas y tornillos que Gilbert había comprado y ponerme a ajustar la primera de las aspas. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que me había olvidado de las arandelas. Ah, exclamé frustrado, sin duda, iba a necesitarlas para ajustar del todo los tornillos, así que me pasé una hora recogiendo tapones en el exterior del Office Buzzing Center. Una vez que tuve unos 20, volví rápidamente a la casa, los aplasté y usé un clavo para efectuar un agujero en el medio de los mismos. Perfecto. Uno a uno pasé los tornillos por los tapones y ajusté las tuercas hasta que las 4 aspas estuvieron conectadas. Por último, quise asegurarme de que las aspas eran lo bastante fuertes para no partirse con el viento, así que las adjunté refuerzos de bambú a cada una para que hicieran las veces de huesos. De acuerdo, dije, vamos a ver. Retrocedí un poco para contemplar el trabajo, de punta a punta. La envergadura de las aspas separaba los 2 metros y no pude evitar reírme debido al entusiasmo. Fue entonces cuando advertí que no había nadie cerca. Mis hermanas estaban haciendo recados y mi padre estaba asistiendo a un funeral de un pueblo cercano. Aparte del ruido de mis herramientas, el único sonido que se oía era el de las cancioncillas que tarareaba mi madre, que se encontraba en la cocina, preparando un potaje de alubias para la cena. Por fin podía trabajar en paz y concentrarme totalmente en mi obra. A continuación, tenía que averiguar cómo conectar todo a la bicicleta, cosa que no iba a ser fácil. Empecé poniendo las aspas sobre 4 ladrillos grandes, igual que solían hacer los mecánicos cuando ponían los coches encima de bloques para poder tener espacio para trabajar desde abajo. Ahora empezaba lo complicado. La bicicleta no solo era pesada, sino aparatosa, especialmente con un amortiguador gigantesco saliendo del plato. A pesar de todo, logré levantarla lo suficiente para darle la vuelta y hacer pasar el eje del amortiguador por el centro del ventilador. Rápidamente me agaché entre los ladrillos y pasé una horquilla por el otro lado, ajustándolo. Por último, acoplé la dinamo al cuadro de la bicicleta, de modo que la ruedecilla quedara contra el costado del neumático. Coloqué la cadena bien engrasada en el plato y me aseguré de que todo estuviera en su sitio.
Para cuando terminé con la cadena, el sol ya se estaba poniendo tras los árboles y no tardaría en estar demasiado oscuro para trabajar. Dejé las herramientas en mi dormitorio y puse el molino contra la pared de la cocina, de modo que no molestase. Fui al pozo, saqué un cubo de agua y la calenté para bañarme. Una vez que me aseé, me dirigí de vuelta al interior de la casa para cenar. Mi hermana Rose, que ya había vuelto de sus recados, me vio cruzar el patio. William, no te hemos visto en todo el día, dijo. En el mercadillo preguntaban por ti. Es que hoy tu hermano ha estado muy ocupado, dije. He explicado a la gente que estabas ocupado con tu chatarra tratando de generar electricidad. Algo así, dije sonriendo. Tú espera, que pronto tú y los demás os llevaréis una buena sorpresa. Esa noche cené como un verdadero obrero, sin decir palabra, salvo por algunos gruñidos. Cuando terminé, regresé a mi dormitorio, me tumbé en la cama y me quedé dormido en cuestión de segundos. A la mañana siguiente me desperté al alba, dispuesto a seguir con mi trabajo. Mi plan consistía en levantar una torre de madera en lo alto de la cual poner el molino de viento. Aunque primero tenía que ver si este realmente funcionaba. Para ese propósito necesitaba algo provisorio sobre lo que colocar el molino. Así que encontré un tallo de bambú bien ancho, de unos 15 centímetros, hice un agujero a través de la parte de arriba y clavé el otro extremo en la tierra. Terminé justo cuando Geoffrey regresaba de Chipumba montado en su bicicleta. Era su día libre y había decidido venir a visitarme. Hombre, justo a tiempo, lo recibí. ¿Es el mismo proyecto en el que estabas trabajando? Ya, esto es. Me alegro de que hayas venido, amigo. Ayúdame a levantar esto. Bloqueamos la rueda y la cadena de la bicicleta para evitar que giraran y con mucho cuidado pusimos la máquina sobre el poste. Como me había quedado sin cuerda, una vez que estuvimos seguros de que se sostenía, Geoffrey lo altó usando tiras de la cámara de un neumático. ¿Le damos?, preguntó. Vamos. Geoffrey desbloqueó la rueda para que las aspas pudieran girar, pero no habíamos pensado en lo rápido que eso iba a suceder. En Malau, el viento no deja de soplar, con que en cuestión de segundos las aspas estaban girando a tal velocidad que la cadena se partió en dos y el poste casi se cayó al suelo. ¡Aguántalo!, grité. Entre los dos conseguimos sostener el molino antes de que se estrellara contra el suelo y se rompiera. Entonces moví el poste y aparté las aspas de la dirección en que soplaba el viento. Luego me pasé 2 horas arreglando la cadena. El motivo principal del ensayo era ver si la dinamo generaba corriente suficiente. Ya sabía que podía alimentar el faro de una bicicleta, pero nada más. Fui a la habitación de mi padre y cogí su radio internacional, cosa que yo tenía prohibido debido a mi historial con el resto de aparatos electrónicos de la casa. Cuando estuve de regreso, Geoffrey me miró con suspicacia. ¿Sabe tu padre que has cogido su radio?, preguntó. Ahora está en el mercadillo, alegué, quitándole importancia al asunto. No se dará cuenta. Metí los 2 cables de la dinamo en la entrada AC de la radio y Geoffrey desbloqueó las aspas. Estas empezaron a girar y la ruedecilla de la dinamo hizo lo propio contra el neumático. Durante un instante oí música. Funcionaba. Un segundo después, sin embargo, empezó a salir humo de los altavoces. ¡Oh, no!, exclamó Geoffrey sacando los cables. La radio chisporroteaba como un huevo friéndose. Geoffrey miró a su alrededor en busca de mi padre, pero yo estaba demasiado entusiasmado para preocuparme. ¿Has visto qué energía?, grité saltando como un loco.
¿Lo has visto? La radio había explotado porque la dinamo generaba demasiados voltios. El voltaje, como me habían enseñado en los libros, es la medida de la presión eléctrica. Pensad en ello como la presión del agua que sale de una manguera. La dinamo producía 12 voltios cuando alguien pedaleaba de manera normal, lo cual era suficiente para una radio o una bombilla. Sin embargo, cuando el viento hizo que las aspas se pusieran a girar a toda velocidad, se produjo una sobrecarga de energía que aumentó demasiado el voltaje y quemó la radio de mi padre. Iba a tener que averiguar cómo reducirlo. Cogí explicando la física y fui hasta una página donde se mostraba un diagrama en el que salían dos bombillas alimentadas por un motor de corriente alterna de 12 voltios, igual que la dinamo. Ambas bombillas estaban conectadas con largos cables. Una de ellas brillaba con fuerza gracias a algo llamado transformador que aumentaba el voltaje. La segunda bombilla, sin embargo, no estaba conectada a ningún transformador y su brillo era tenue y amarillento. Era debido a que sin el transformador, por el camino a través de los cables se perdía energía en forma de calor, algo llamado disipación. Señor Jeffrey, dije, ¿cómo se pierde algo de energía cuando ésta viaja por cables demasiado largos? Se me ocurre que podríamos probarlo con la dinamo. Busqué entre la enorme pila de partes de radios y encontré un viejo motor. Lo abrí, saqué el interior y desenrollé el hilo de cobre que luego volví a enrollar alrededor de un palo, creando así una especie de transformador a la inversa. Conecté un extremo del hilo a la dinamo y el otro a la radio de mi padre, que afortunadamente había sobrevivido a la sobrecarga de corriente. Como se mostraba en el libro, pretendía que la corriente tuviera que viajar más con la esperanza de que parte del voltaje se viese reducido por el camino. Vale, probemos de nuevo, le dije a Jeffrey, que desbloqueó las aspas. Esta vez, cuando la rueda y la dinamo empezaron a moverse, solo se oyó música. Prueba superada. El molino permaneció sobre el poste de bambú durante 2 días, ocultos detrás de casa, fuera de la vista de los demás. Entre tanto, Geoffrey, Hilbert y yo empezamos con la construcción de la torre definitiva sobre la que se alzaría la máquina. Nos reunimos una mañana delante de mi casa, provistos de nuestros machetes panga, y nos adentramos en el bosque de eucaliptos. Se trataba del mismo bosque en el que yo había buscado refugio de la maldición del chicle y donde Shabani había practicado su magia conmigo solo para que me dieran una tunda un rato más tarde en Doha. En esta ocasión, sin embargo, me encontraba allí para terminar mi proyecto científico. Anduvimos por el bosque observando detenidamente cada árbol hasta que dimos con uno que debía de medir más de 5 metros. Nos pusimos a talarlo con los machetes y 10 minutos más tarde el tronco cedió. Una vez que podamos las ramas, arrancamos la corteza con las manos. A las 3 de la tarde ya habíamos derribado y limpiado 2 árboles más y los llevamos sobre los hombros de camino a casa. En el terreno que había detrás de la cocina clavamos los 3 postes en el suelo, cada uno a la misma distancia del otro, y los envolvimos en bolsas de plástico para evitar que fueran pasto de las termitas. A continuación, cogimos ramas más pequeñas y las clavamos entre los postes, como peldaños de una escalera. Usamos los clavos de que Jeffrey había comprado con el dinero que había ganado en los molinos de maíz. Cuando empezaba a anochecer, la torre ya estaba construida. Tenía 5 metros de alto y parecía particularmente sólida. Sin embargo, desde tan solo unos metros de distancia, su altura y sus patas flacas le conferían la apariencia de una jirafa temblorosa. Vayan a descansar, caballeros, dije, mañana subiremos el molino.
Esa noche apenas pude pegar ojo y salté de la cama antes incluso de que cantara el gallo. Cuando rodé a la cocina, me encontré con Hilbert y Jeffrey, que ya estaban junto a la torre. Buenos días, dormilón, dijo Jeffrey. Cómo me alegraba de verlos. El molino pesaba como 40 kilos y el único modo de subirlo a lo alto de la torre era usando una cuerda y una polea. Como no disponía de cuerda, tuve que coger el cable en el que mi madre tenía la ropa. Até un extremo a una especie de asa hecha de bambú que había unido al molino y luego me encaramé a la torre con el otro extremo del cable en la mano, que pasé por el último escalón y luego tiré de vuelta a Hilbert. Desde donde me encontraba podía ver por encima de los árboles y divisaba los campos y bosques que predecían a las colinas. De acuerdo, Hilbert, exclamé, levántalo. Poco a poco, Hilbert empezó a tirar del cable y el molino fue elevándose. ¡Con cuidado! Jeffrey se encontraba debajo de mí, apoyado en un escalón inferior para guiar la máquina a medida que iba subiendo. Los tres nos pusimos a tirar con todas nuestras fuerzas. Vamos, chicos, grité, que se noten esos músculos. Estoy tirando lo más fuerte que puedo, dijo Hilbert, con todo el cuerpo en tensión. Que no se te escape, Jeffrey. Cada vez que tirábamos del cable, el molino se balanceaba y las aspas golpeaban contra la madera de la torre. En un par de ocasiones, estas se atascaron entre los peldaños y Jeffrey tuvo que soltarlas. Poco a poco fuimos subiendo la máquina torre arriba. Al cabo de media hora ya casi estábamos. Cuando tuve el molino al alcance de la mano, cogí el asa con fuerza. ¡Átalo!, le grité a Hilbert. Hilbert pasó el cable por la base de la torre y el molino se quedó quieto. Entonces, Geoffrey subió hasta arriba y me ayudó a fijar la máquina. El día anterior habíamos hecho 2 agujeros en los postes de madera. Como el clavo que yo solía calentar como herramienta no era lo bastante grande, tuve que usar unos tornillos más gruesos, un proceso que nos llevó horas. También le habíamos pedido al señor Goodstein que taladrase otros 2 orificios en la barra de la bicicleta con su soplete. Geoffrey, encaramado ya en lo alto de la torre, se sacó los tornillos y las tuercas del bolsillo mientras yo sostenía el cuadro y trataba de alinear los agujeros con la bicicleta, escurriéndoseme de las manos. ¡Date prisa, que esto pesa!, exclamé. Geoffrey metió los tornillos y los ajustó con la llave inglesa. Una vez que todo estuvo acoplado, nos miramos unos a otros y sonreímos. La máquina parecía muy sólida. Mientras Geoffrey bajaba de la torre, yo me quedé arriba para contemplar el paisaje. Al norte se veían los techos metálicos del mercadillo y las filas de cabañas marrones que habían detrás del mercado. Entonces reparé en algo extraño, una hilera de gente que venía en nuestra dirección. Aquellas personas debían de haber visto la torre desde la distancia y habían sentido curiosidad. Tenemos visita, anuncié. En cuestión de minutos, una docena de hombres se había reunido en la base de la torre y levantaba la vista hacia el molino. Reconocí entre ellos algunos tenderos y comerciantes. ¿Qué es esta cosa?, preguntó uno de ellos, que se llamaba Calino. Puesto que no hay en Chihuahua una palabra para molino, usé la frase Majesty Nenfefo, viento eléctrico. ¿Qué hace? Genera electricidad a través del viento. Eso es imposible, dijo Calino riéndose. Entonces se volvió hacia los demás esperando que lo imitaran. Parece una torre de radio. Además, ¿qué clase de juguete estúpido es eso de ahí arriba? Ahora lo veréis, dije. Bajé de la torre y fui corriendo a mi dormitorio en busca de la pieza que faltaba.
Esa mañana había encontrado una caña bastante gruesa y había cortado una parte de unos 25 centímetros de largo. Luego había envuelto la base de la bombilla de la luz delantera de un coche con bastante hilo de cobre y la había encajado en la caña, fabricando una especie de lámpara. Con eso en la mano, subí de nuevo a la torre y conecté los cables a los de la dinamo mientras iba llegando más gente. ¿Qué se supone que hace ahora?, preguntó un granjero llamado Banda. Este es el misala del depósito de chatarra del que hablan mis hijos, contestó otro hombre. Pensad en su pobre madre. Advertí que atrás de la multitud se encontraban mi padre, mi madre y mis hermanas, que tenían los ojos abiertos de par en par y la boca ligeramente abierta, igual que los aficionados al fútbol cuando están pendientes de la radio. En aquella ocasión, sin embargo, era yo el que tenía la pelota y faltaban escasos segundos para que terminara el partido. Estaba tan nervioso que me temblaban las manos, pero confiaba en mí mismo. Llevaba meses preparándome para ese momento. Veamos hasta dónde llega su locura, oí vocear a alguien. El viento soplaba de manera sostenida a través de la torre, mezclando el olor a grasa de cadena con el plástico fundido. A pesar de que la rueda de la bicicleta todavía estaba bloqueada, el molino chirriaba debido a la brisa, como suplicándome que lo dejara funcionar. Crucé la mirada con Hilbert y con Jeffrey y asentí. Allá vamos, pensé. Desbloqueé la rueda y las aspas empezaron a girar. La cadena se tensó contra el plato y, poco a poco, la rueda comenzó a dar vueltas. Todo sucedía como en cámara lenta. Vamos, dije, no me dejes en ridículo justo ahora. En ese preciso momento, una fuerte ráfaga de viento me empujó hacia atrás. La torre tembló con tanta fuerza que tuve que sujetarme de uno de sus escalones. Unos centímetros por encima, las aspas se pusieron a girar como la hélice de un avión. Miré la bombilla y esperé a que tuvieran lugar el milagro. Entonces sucedió. Primero un parpadeo, luego un destello y por fin un magnífico estallido de luz. Creí que iba a explotarme el corazón. Mirad, exclamó alguien, ha creado luz. Decía la verdad. Un grupo de niños se abrió camino entre la multitud. Mira, mirad cómo gira. Dejadme ver. Yo alcé los brazos al cielo y grité de alegría para luego echarme a reír de tal modo que acabé aturdido. Sostuve la lámpara con orgullo y me dirigí a los incrédulos. «¡Viento eléctrico!», exclamé. «Ya os dije que no estaba loco». Uno a uno los presentes se pusieron a dar vítores y levantar los brazos. «Guachitabuina», gritaron. «Bien hecho». «Lo conseguiste, William». «Eso es», dije, y esto es solo el principio. Esperad y veréis». La gente empezó a hacer preguntas y luego se arremolinó en torno a Hilbert y a Jeffrey, ansiosa de conocer todos los detalles. Aquellos dos no dejaban de sonreír. Yo me quedé en la torre unos instantes escuchando el sonido de las aspas y disfrutando de la escena. Cuando la bombilla empezó a quemarme, bajé. El cable que estaba usando no era lo bastante largo para utilizarlo en otro lugar que no fuera el molino. Así que al caer la tarde lo sujeté al último escalón y lo dejé allí. Todavía estaba tan excitado por lo que había sucedido antes que decidí ir al mercadillo a quemar parte de la energía que me quedaba y deleitarme con la sensación de gloria. Una vez que llegué allí, volví la vista hacia el valle y divisé la luz que titilaba entre el vapor que emergía del suelo. «¿Qué será aquello?», preguntó un hombre que se encontraba cerca de mí y que cargaba un saco de tomates. «Se mueve como las aspas de un helicóptero».
La que había vendido los tomates era Maggie, una amiga de mi madre. El propietario está justo aquí, le informó ella. ¿Por qué no se lo pregunta a él? ¿De veras? Dijo él. ¿Cómo funciona? Le expliqué lo mismo que a los demás. Sigo sin entenderlo. Eso tengo que verlo. Durante el mes siguiente, unas 30 personas vinieron cada día a ver la luz. ¿Cómo has conseguido semejante cosa?, preguntaban todos. Con mucho trabajo y mucha investigación, contestaba yo, tratando de parecer un fanfarrón. Muchas de esas personas eran hombres de negocios de otros distritos que viajaban de un lado a otro. Para ellos, el molino se había convertido en una especie de atracción en el camino cuando pasaban por Wimbe. Otros venían de pueblos cercanos con gallinas o maíz sujetos a sus bicicletas. Mujeres que cargaban sacos de harina sobre la cabeza se detenían a hablar con mi madre. Dios te ha bendecido, le dijo una. Tienes un hijo que hace maravillas. Ya no tendrás que volver a quejarte por el queroseno nunca más. Los hombres, por el contrario, se dirigían a mi padre. ¿Es tu hijo el que ha hecho esto? Sí. ¿De dónde ha sacado la idea? De los libros. ¿Se lo han enseñado en el colegio? No, lo ha aprendido él solo. Ese mes ayudé a la familia a limpiar los campos y prepararlos para la siembra, henchido de alegría. De vez en cuando, si tenía el molino a la vista, dejaba la asada unos instantes y me deleitaba con la visión de sus aspas girando. Una noche, jugando a Bawo con Jeffrey y Gilbert junto a la peluquería, hubo un apagón y todo quedó a oscuras. Mientras todo el mundo se dedicaba a maldecir, yo me escabullí a casa, conecté la luz del molino y volví corriendo. Odio estos cortes de luz, se quejó un hombre saliendo de la peluquería con el cabello cortado a medias. ¿Qué cortes de luz?, dije yo, sonriendo. ¿Es que no habéis visto mi casa? El señor Iponga, el peluquero, se asomó por la puerta de su local con la máquina de corte en pelo en la mano. Me parece que aprovechas de estos apagones para fardar de tu viento eléctrico, William dijo. Puede. El mes siguiente empecé a trabajar para poner luz en casa usando el molino. Para ello necesitaba montones y montones de cable eléctrico, pero como de costumbre no tenía dinero para comprarlo. Entonces, una tarde que Gilbert y yo nos encontrábamos en la casa de Charity, advertí que había varios metros del tipo de cable que yo precisaba y que usaba para tender la ropa. De hecho, había un rollo entero en un rincón de la habitación donde estábamos. Hombre, le dije a Charity, ¿cómo puedes tener todo este cable aquí tirado cuando a mí me vendría tan bien? Alguien se lo había dado en forma de pago por un ganjú, me informó, pero como eres mi primo, te lo dejo barato, dijo. Apenas me puse de pie para ir al mercadillo a buscar trabajo, Gilbert sacó 100 guacha y se los dio a Charity. De repente tenía 30 metros de cable eléctrico. Te prometo que te los devolveré, Gilbert, dije. No te preocupes, tú pon luz en tu casa. Una vez más, cuando parecía que ya no había esperanza, Gilbert acudía al rescate. Regresé de toda prisa a casa cargando con el rollo de cable que pesaba considerablemente. Mientras iba bajando por el camino de vuelta al valle, veía el molino en la distancia dando vueltas. Cada vez que lo hacía, el corazón me daba un vuelco. Desenrollé lo bastante para poder medir la distancia que había del molino a mi habitación y luego hice un corte con mi cuchillo. A continuación, cogí una punta del cable y trepé hasta lo alto de la torre. Un molino de viento en funcionamiento es un entorno de trabajo peligroso. Las aspas giraban con tanta velocidad que si no tenía cuidado podía acabar con un nuevo corte de pelo. Además, la dinamo generaba una corriente considerable.
Al descolgar la bombilla y conectar el nuevo cable, tuve mucho cuidado de no cruzar los dos conductores de cobre para no electrocutarme. Como medida de seguridad extra, envolví el lugar donde se juntaban con una bolsa de plástico que hacía las veces de aislante. El techo de mi dormitorio estaba hecho de jergones de paja envueltos en plástico, los cuales descansaban en varias vigas de madera. Me subí a una escalera y pasé el cable 2 veces alrededor de la viga que había en medio, que era la que quedaba más cerca de mi cama. Luego hice un agujero en el jergón de hierba, pasé el cable por él y lo bajé a la habitación. Una vez dentro, hice las últimas conexiones y me saqué la bombilla del bolsillo. Puede que no tenga un interruptor, pensé, pensando en Gilbert, pero esto se le parece bastante. Conecté la bombilla al portalámparas de caña y un instante después se hizo la luz. Cerré rápidamente la puerta y contemplé aquel prodigio. Por primera vez en mi vida tenía mi propio espacio iluminado. Más tarde, después de la cena, me tumbé en la cama y me quedé mirando la bombilla, que titilaba al ritmo de las aspas del molino, pero que era lo bastante brillante para permitir leer los numerosos libros que había sacado de la biblioteca. De repente oí un golpe en la puerta y mi familia al completo entró en mi habitación. Mirad, ahí lo tenéis, a William, que ya puede quedarse despierto de noche, dijo mi padre. Felicidades, dijo mi madre, a nosotros también nos gustaría tener luz en nuestras habitaciones. ¿Crees que será posible? Mientras no os importe que un chalado os provea de electricidad, mi madre se rió. Al final nos has demostrado que nos equivocábamos, pero he de reconocer que me tenías preocupada. ¿Qué pasa si deja de soplar el viento? Preguntó entonces mi hermana Rose. Una buena pregunta. Que dejará de haber luz, contesté. Por eso quiero conseguir algunas baterías. En concreto, alguna batería de coche que me permitiría almacenar energía y seguir teniendo electricidad cuando el viento no soplara. Además, una batería de coche bastaba para poder dar luz a toda la casa. Una vez que me hiciese con una, mi familia podría, al fin, deshacerse de todas las lámparas de queroseno y vivir como la gente moderna. Y la luz era solo el principio. El siguiente molino de viento bombearía agua para nuestros campos, con lo que podríamos tener más cosechas. Ya no volveríamos a pasar hambre. Esa primera noche con luz me quedé despierto durante horas leyendo, explicando la física, preparándome para el siguiente paso. Mientras los demás dormían, las termitas devoraban el techo y nubes de polvo rojo se colaban por debajo de la puerta. Como de costumbre, el viento seguía soplando con fuerza. Bueno, chicos, ese es el final del capítulo 11. Espero hayan disfrutado y estén disfrutando del libro El niño que domó el viento. Y yo los veo también con el siguiente capítulo, el capítulo 12. Hasta luego.